Es el segundo programa que dedicamos en redes a la violencia y a su subproducto, la delincuencia. Si hay alguien en la audiencia, en los gobiernos, en las Naciones Unidas, que quiera de verdad reducir la delincuencia, les voy a dar una pista. Eliminen o reduzcan los abusos sexuales y físicos a la infancia. Allí es donde empieza. Jonathan Pincus es neurólogo en la Universidad de Georgetown y experto en las bases neuropsicológicas y sociales del comportamiento violento. Patricia Brennan es profesora de psicología en la Universidad de Emory. Investiga cómo afecta el entorno familiar en la conducta violenta infantil. ¿Por qué matan los asesinos? Dios. Es un problema muy complicado en el que hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad hacia la violencia, a ser realmente muy violento. Surge de la interacción y la intersección de tres factores principales. Uno de ellos es la experiencia de haber sido torturado en la infancia, sexualmente o físicamente, cada día y durante años. Eso deja una secuela tremenda en el niño y en el adulto y lleva a toda clase de dificultades de tipo psiquiátrico. La mayor parte de las veces repercute solo en el individuo, si no se trata de una persona peligrosa, pero cuando este problema se une en el mismo individuo, alguna forma de daño cerebral, o se trata de un enfermo mental, la enfermedad mental normalmente es hereditaria, el daño cerebral procede de una gran variedad de factores que pueden causar este daño. Y has mencionado dos. Sí, maltrato unido a daño cerebral o enfermedad mental. Estos tres factores interactúan. La enfermedad mental hace que la persona tenga más predisposición a convertirse en violenta, porque puede estar deprimido y con sentimiento de víctima, y entonces actúa para quitarse de encima ese sentimiento. O puede que sea muy paranoico y entonces puede que ataque a las personas como una manera de igualarse con ellas o de prevenir que algo peor les suceda. Y es esta forma en la que interviene la enfermedad mental. La mayoría de los enfermos mentales no son violentos, la mayoría de los que tienen defectos neurológicos no son violentos, y la mayoría de los que han sido maltratados en la infancia no son violentos. Pero cuando esos tres factores se dan a la vez en un individuo, existe una tremenda vulnerabilidad hacia la violencia, y resulta muy difícil para la persona inhibir ese impulso violento. O sea que lo que estás diciendo es que si hay una persona que reúne los tres factores juntos y se encuentra en una situación en la que nadie está poniendo prohibiciones o se encuentra en una situación de guerra en la que no existe ningún agente que intente detener este tipo de cosas, entonces esta persona definitivamente actuará como un asesino. Sin duda. Por supuesto, en una guerra la mayor parte de los disparos no se efectúan contra nadie en concreto, sino en la dirección del enemigo. Se ha demostrado que más del 90% de los disparos en combate durante la Segunda Guerra Mundial no iban dirigidos a nadie en particular. Pero ahora hablamos de violencia grave, el tipo de conducta que todo el mundo llamaría criminal, y esa también se da en la guerra. Tú eres uno de los grandísimos especialistas. Bueno, todos estamos convencidos de eso. Y eres muy conocido porque has demostrado que detrás de la violencia hay algo muy preciso. Concretamente, los malos tratos en la infancia. Y además, que detrás de la violencia están también los daños cerebrales, o bien una enfermedad mental. De modo que la violencia no es algo que sea debido a actitudes generales, a la pobreza o a la riqueza, como dice mucha gente. Lo que tú dices es que hay, oye, cuidado, tres razones concretas que conducen a la violencia. Efectivamente, encontramos una inclinación particular hacia la violencia en algunos medios sociales. Por ejemplo, en los pobres. Los que tienen unos ingresos familiares de solo $10.000 presentan un índice de maltrato infantil 12 veces mayor que los que tienen unos ingresos familiares de más de $50.000. Podríamos decir que es a causa de la pobreza, pero no es a causa de la pobreza.
Es algo que está relacionado con la pobreza, lo que lleva al maltrato infantil. Puede ser la drogadicción, el alcoholismo o una enfermedad mental relacionada con la pobreza, pero sea lo que sea, la causa es el maltrato infantil, no la pobreza. En los Estados Unidos hay un índice de violencia altísimo entre los afroamericanos. El índice de homicidios en los Estados Unidos es de 7 por cada 100.000 personas. Entre los jóvenes se sitúa alrededor de los 30 por cada 100.000 personas y entre los negros llega a ser de 130 por cada 100.000 personas. Esta es una cantidad enorme, 4 o 5 veces mayor. ¿Por qué? No me creo que sea algo hereditario ni que tenga nada que ver con el color de la piel, pero dentro de su sociedad se da mucho más maltrato infantil. El que se denuncia es el doble de la media, pero eso es solo el que se denuncia. También hay el que no se denuncia y que se produce igualmente. Y luego está también el daño cerebral, envenenamiento por plomo, alcoholismo, consumo de drogas, incluso de drogas y de alcohol durante el embarazo. Y todas estas cosas. Al poner el acento en la infancia, ¿qué se podría hacer, de hecho, que fuera diferente con relación a lo que hacíamos hace 10 años, si hubiéramos sabido lo que ahora estáis demostrando? Es realmente impresionante. He escrito un libro de texto titulado Comportamiento o Neurología, del que acaba de aparecer la 4ª edición. Y este otro, que es maravilloso. Sí, su título es Bajos instintos, ¿qué hace que los asesinos maten? Pero la cuestión es que el libro de texto, desde su última edición hace 17 años, ha tenido que ser enteramente reescrito por el cambio tan grande que ha habido en la compresión de las cosas. Algunas ya las conocíamos, eran cosas básicas, como por ejemplo que el cerebro experimenta un cambio importantísimo entre el momento del nacimiento y el de su máximo crecimiento, que se da a los 25 años. ¿Qué es lo que sucede? No hay más células en el cerebro del adulto de 24 años que en el del recién nacido, si tiene suerte, pero hay un cambio en el desarrollo del cerebro y en el tamaño del cerebro que procede del desarrollo y del contacto entre las células y de la capacidad de las células del cerebro para transportar impulsos nerviosos que las afectarán. Y este desarrollo del cerebro está sometido en un grado muy alto a influencias ambientales. 2 investigadores, Hubal y Wiesel, ganaron el premio Nobel por haber demostrado esto en el sistema visual. Es decir, cómo las primerísimas experiencias tienen un efecto permanente y el patrimonio genético puede perderse para siempre a causa de la manipulación ambiental. Una persona se vuelve ciega si se le han cubierto los ojos desde que era muy pequeño. Si se opera de cataratas a un adulto que ha padecido ceguera durante años, recupera la visión. Si no se opera inmediatamente de cataratas a un bebé, nunca será capaz de desarrollar el sentido de la visión, aun cuando después se le opere de las cataratas, porque el sistema neurológico del bebé es extremadamente sensible a las influencias ambientales. El cerebro es un órgano en constante evolución. Cambia y se moldea con la experiencia a lo largo de toda la vida. Pero hay una fase crítica. Durante la primera infancia, la influencia del entorno es fundamental. Cuanto más rico sea en afecto y en estímulos y más saludable el ambiente, más podrán desarrollarse las capacidades cerebrales de la persona. Por el contrario, un ambiente violento puede estropear un cerebro para siempre. Nuevos estudios, apoyados en técnicas de formación de imágenes que antes no existían, han puesto en evidencia que el maltrato repetido en la infancia deja huella en el cerebro. Los daños pueden ser irreversibles. Existen muchas formas de maltratar a un niño. No sabe defenderse. Desde la tortura física en todos sus grados o el abuso sexual, que a menudo pasa desapercibido, hasta el maltrato psicológico. Una forma sutil es descuidar al recién nacido. Por ejemplo, no proporcionarle algo tan primario como consolarlo cuando llora, acunándolo o meciéndolo, puede afectar a su desarrollo. Al parecer, hay una conexión entre el balanceo y la formación del cerebelo, especialmente en su parte media, el vermis cerebelar, muy sensible a las hormonas del estrés. Por otro lado, se ha visto que en adultos que sufrieron maltrato, el vermis cerebral funciona mal. Se sabe que esta parte del cerebelo juega un papel determinante en muchas enfermedades